Voy a empezar con una pregunta un poco polémica. ¿Estás a favor o en contra de la huelga de estudiantes? De esta huelga, de la huelga actual con el Ministerio. Sí. Ajá. En general, yo siempre pienso que cuando alguien está en contra de alguna posición establecida, pues tiene que rebelarse contra eso. Yo entiendo que hay mucha indignación en la gente joven con respecto a las posibilidades que tienen en el mundo laboral y claro, en ese contexto yo sí que entiendo su rebelión y su indignación. Siempre van a estarlo porque los jóvenes en principio tratan de rebelarse contra lo establecido cuando lo establecido en realidad es tan hostil y el futuro es tan incierto. ¿Es responsabilidad de los profesores o de la administración cambiar los métodos de enseñanza? Los métodos de los profesores, creo yo. Claro. Los métodos de los profesores, porque tú tienes que valorar un poco cuáles son los alumnos que tienes, ¿no? y tu objetivo y tratar de adaptar un poco a la circunstancia concreta que tenga, las demandas también de ellos. Hombre, yo creo que es responsabilidad nuestra. ¿Crees que son poco dinámicos, muy arcaicos, que habría que reinventarlos? Habría que cambiar. No totalmente, porque verás, inventarse las cosas de nuevo no. En base a la experiencia que uno tiene, pues sí, intentar ver las cosas que han funcionado, las cosas que no. Quizá tener más espacio entre nosotros para contrastar cómo funciona esto contigo, en otro instituto, con otros profesores. Ese espacio no existe, ¿sabes? De poder ayudarnos en ese sentido. Que es responsabilidad de los profesores, ¿no? Quizás. Sí, básicamente. ¿Deberían los profesores sugerir a los estudiantes que se informen aparte con el fin de adquirir más puntos de vista y no únicamente con el que se impone desde la administración? Pues es que eso es inevitable ahora, con los medios de comunicación, con Internet. Yo creo que por fortuna no es la única fuente de información o de instrucción, no es las instituciones ni el Estado, sino que tú puedes leer, informarte, ver cómo se vive en otros sitios. Estamos hablando de que hay una revolución en ese sentido que tiene unas consecuencias que nosotros no podemos calcular. Pero quizá los estudiantes no tienen esa inquietud. Yo creo que sí, bueno, no todos, no, pero yo creo que sí, por lo menos tienen esa posibilidad, es que antes eso no existía. El hecho de que exista esa posibilidad yo creo que es bueno, per se, y claro que la mayoría yo creo que sí, que tiene interés. De hecho aquí estáis vosotros, ¿no?, haciendo esto, en realidad yo tengo mucha esperanza en que cada vez más pues la educación no dependa solo de lo que está dirigido desde arriba a abajo, sino que tú tengas tu propia capacidad para formarte por ti mismo, ¿no? Además, y claro, tener otra perspectiva, que eso es importante. ¿Los estudiantes son ambiciosos respecto a su futuro profesional? ¿Tienen claras sus metas? Querer trabajar y querer tener una estabilidad en ese sentido, eso sí es verdad que lo quiere todo el mundo en realidad, ¿no? Vamos, tener un sustento, ganarse la vida, yo creo que sí que lo quieren. Y más allá, respecto a metas profesionales, a llegar más lejos. Yo creo que sí. Yo tengo muchos alumnos que tienen mucha ambición, que quieren, que aprovechan bien el tiempo, que tiran para adelante a pesar de todas las dificultades, a pesar incluso de los profesores que a veces tienen, ¿no? O del contexto que tienen y sí que avanzan. ¿Son imprescindibles los recursos económicos para disfrutar de una buena educación? ¿Se emplean bien estos recursos? Imprescindibles son, porque hay que pagar las instalaciones, hay que pagar los materiales, los recursos, las tecnologías. Suficientes no son, necesarios sí son. Y es fundamental la inversión en educación en ese sentido, porque es la única posibilidad que tenemos de labrarte un futuro, de ser libre, de tener una vida digna. ¿Crees que actualmente se emplean bien esos recursos económicos? ¿Que están bien distribuidos? Bueno, es que últimamente yo no puedo decir que sí, la verdad, porque en nuestro centro, por ejemplo, faltan 8 profesores por los recortes. Esa suma de horas de cada uno de ellos, pues las asumimos los demás. Y eso significa que 8 profesores, generalmente jóvenes, dejan de estar enseñando, con lo cual la gente preparada recientemente en la facultad con las últimas novedades, ¿sabes?, con las últimas investigaciones, eso no tiene lugar. Aparte del empuje que tiene la gente que empieza de nuevo, la energía, los proyectos, todo eso está desapareciendo.
Con lo cual ese recorte en concreto me parece nefasto en muchos sentidos. Aparte también que la gente más joven, estos que ya no están, pues tienen una conexión mayor con la gente más joven. Sin embargo, los claustros nuestros se están envejeciendo porque como no entra gente nueva, pues se consolida un tipo de docente de un perfil que es valioso, ¿no? La experiencia, pero necesita también la otra parte, la parte del nuevo empuje de la gente más joven. En ese sentido, la inversión, el recorte, me parece nefasto. En otro orden de cosas, por ejemplo, también el hecho de que se invierta menos en tecnología. Tenemos pizarra digital en primero y segundo de la ESO, pero ya cuando llegas a tercero no hay. Cuando llegas a segundo de bachillerato, todos esos recursos que se pusieron en primero ya no están. Es como si fueras atrás, en vez de hacia adelante, con más tecnología, con menos. Bueno, eso tendrá sus consecuencias, pero claro, yo creo que debería realmente pensar en qué se está invirtiendo el dinero público. ¿Crees que la educación se ha convertido en un negocio? Bueno, un negocio, bueno, en definitiva, educar, los estados invierten en educación porque piensan que van a recuperar esa inversión. Es que es un sistema, está en nuestra civilización, en una sociedad de mercado. Entonces, cuando se invierte en un alumno, se espera que ese alumno luego repercuta de algún modo en beneficio del Estado. Entonces, no es que sea un negocio del que se quiere sacar partido para satisfacer intereses privados, pero sí que es verdad que es una necesidad en crear, en disponer alumnos que sean capaces de ganarse la vida y que luego eso repercute en beneficio de todos. ¿Crees que la sociedad aprecia el trabajo de los docentes? Desde mi experiencia, yo creo que la sociedad sí que entiende que la profesión de maestro, de profesor, es muy importante. Tan importante como que puede condicionar mucho la vida de un niño. Los padres ponen en nuestras manos a sus hijos y entiendo que haya una observancia de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que les decimos. Podemos llegar a condicionar mucho su vida. Entonces, pienso que en general hay un respeto a la profesión. Luego ya profesores hay como, ¿no?, distintos tipos de profesiones. Hay profesores que tienen más motivación, otros que no tienen tanta vocación, en fin. Pero en general yo creo que sí, que la sociedad, por eso, que los padres sí que aprecian la figura, lo que es el papel del profesor en la sociedad. ¿Te sientes realizada como profesora? Realizada. A mí me gusta mi trabajo. Yo cuando voy al trabajo voy contenta. Y a mí me aporta mucho, en realidad. Me gusta mucho ver cómo hay un progreso en los niños, desde que llegan hasta que salen, ¿no?, lo que puedas contribuir a eso, a la formación, a abrirle horizontes, expectativas. A mí sí me gusta. Yo me siento muy afortunada de ser profesora, la verdad. ¿Y en qué momento decidiste ser profesora y por qué? ¿Qué te llevó? No fue que yo no decidiera así, no tenía muy claro qué quería hacer. Pues yo me imaginaba, no sé, siendo directora de cine, o me imaginaba estudiando arte, o me imaginaba haciendo mil cosas, pero cuando empecé a tener que tomar la decisión, pensaba que como artista no iba a comunicar nada, porque no sabía nada del mundo, ni como directora de cine podía contar nada, ¿no?, ni arqueóloga. Entonces pensaba que estudiando filosofía podía tener un bagaje suficiente como para luego a poder aportar algo. Y la filosofía tenía muy pocas salidas profesionales, la educación era una de eso, entonces yo me lo encontré como sorpresa. No una vocación directa, pero sí luego en el ejercicio de la profesión, yo creo que encontré realmente cuál era mi trabajo perfecto. Sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, inicialmente no. Yo también tenía mucha admiración por mis profesores de instituto, por mis profesores de la Universidad Laboral, Prudencio, la María José Vázquez, que me parece que todavía está dando clases, y me parecía una profesión muy digna. Cambiando un poco de tema, ¿crees que realmente aprendemos de la historia? Hombre, sí, fundamental, es fundamental. Eso es fundamental, aprender de la historia. Mira, en Roma, durante el Imperio Romano, se hacían unas obras de arte que todavía algunas de ellas
obras arquitectónicas que todavía algunas de ellas están funcionando. Hay unas cloacas en Roma que siguen todavía ejerciendo la función para la que fueron hechas en aquel tiempo. Bueno, hablo de Egipto, Mesopotamia, hay unas obras de construcción que dices, pero ¿cómo han podido hacerlo en aquella época? Bueno, pues resulta que en el año 200, 300 después de nuestra era, en la misma Roma no sabían hacer un muro, porque las circunstancias cambiaron, las circunstancias económicas cambiaron y todo ese bagaje de conocimientos en arquitectura, en ingeniería civil, en pintura, en arte, se perdió. Y hacían muros que se rompían, ¿vale? Es decir, que si no recuperas todo ese bagaje de la historia, ya me refiero a nivel material, a nivel de producción artística, pero si tú no conoces todo eso, es imposible avanzar, es imposible. Es más, se puede regresar, se puede llegar a una situación de involución, volver a un estado más, no sé, más primitivo de desconocimiento, pues y ya no estamos hablando de conocimiento acerca de nuestra historia, de la guerra civil, si no lo conocemos realmente se puede reproducir, ¿no? ¿Estamos al borde de una etapa histórica? ¿Nihilismo, quizá? ¿Del nihilismo? Estamos asistiendo a unos cambios brutales. Estamos en un cambio de ciclo, pero no de ciclo, de ciclo me refiero a de cosmovisión, ¿no? Algo similar a lo que pasó en el siglo IV del cambio del mundo antiguo al mundo medieval, una cosa así, de técnicas, de relaciones laborales, de valores, de religión, de todo. Hay unos cambios brutales a los que estamos asistiendo ahora mismo, pero claro, no sabemos todavía qué forma... Claro, no sabemos cómo van a acabar. No sabemos cómo van a acabar. El caso es que cambios en otra época tan pequeños como por ejemplo la brújula o la imprenta o el motor de vapor, imagínate qué supuso. El motor de vapor dio como consecuencia una sociedad industrializada, esos cambios en las relaciones laborales, las fuentes de energía. Pues eso no es nada comparado a lo que significa el Internet, por ejemplo. Esos cambios que se pueden producir como consecuencia de esto es que son imprevisibles. Estamos asistiendo a un cambio de milenio. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? Oye, es una pregunta súper fuerte. ¿Es bueno por naturaleza, es malo por naturaleza? Yo creo que el hombre fundamentalmente busca su supervivencia, ¿vale? Como parte del reino animal que somos, pero también somos capaces de cosas tan excelentes, ¿verdad? Y de cosas tan terribles, yo no sabría decirte. Yo confío, más bien, quiero pensar que somos buenos por naturaleza. Pero no lo sé. Quizá ser malo es una cuestión también del contexto en que te toca vivir, ¿no? Y de la necesidad que tienes de sobrevivir y qué instrumento buscas, qué herramientas buscas para lograrlo. Yo estoy más inclinada a pensar que sí que lo es. Pero es una pregunta que yo no puedo resolver. Vale. ¿Alguna vez ha habido algo que te haya marcado en tu vida o que te haya hecho cambiar, como una película, un libro, un comentario? Sí, muchas cosas. Un profesor, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo tuve un profesor de filosofía que me gustaba tanto que mira dónde estoy, dando clases de filosofía porque era una persona, ¿no? Un libro también hay libros que te hacen ver las cosas de otra manera, te hacen entender mejor las cosas que pasan. Personas, sobre todo lo que me hace cambiar son gente que conoces, que te hacen entender o te hacen disfrutar más de tu presente. Sí. Me acuerdo que mi padre tenía libros que entonces estaban prohibidos. Tenía libros en casa, algunos de ellos eran sobre economía, de Lenin, o libros sobre la evolución de la especie, que era como una cosa, era ofensiva para la religión, para lo establecido, parecía como una amenaza, ¿no? El sistema de creencias. Y luego esos libros en realidad son muy inocentes, no dicen nada grave, representan simplemente una pregunta del hombre hacia una curiosidad que enfrenta y que te hace pensar que no hay que tener miedo a saber, al conocimiento. Eso sí que me hizo a mí, esos libros sí que me influyeron a mí para estudiar filosofía.
y claro, como consecuencia de ello, claro, cambiarte la vida. ¿Con qué corriente filosófica te identificas? Pues a mí me pasa una cosa curiosa, cuanto más lees, más estudias, menos claro tienes las cosas. Yo menos claro lo tengo todo. Yo estoy más por tener la actitud de los clásicos, ¿no? De no tener un sistema de creencias cerrado, ¿no? Fijo, inamovible, sino de estar dispuesto a modificar también tu opinión para aprender, ¿no? Para situarte en contextos diferentes. Yo soy ahora mismo más de Sócrates que de otros filósofos, por eso mismo. Porque en el momento en que uno tiene rigideces de tipo yo creo esto firmemente, tal, entonces es incapaz de aprender. Quizá, y también me gusta mucho Kant, que es un filósofo que aunque estando un poco descreído de que nosotros podríamos llegar a resolver las grandes cuestiones filosóficas que nos afectan, sí que podíamos tener una fe en que la justicia es posible. Y entonces, aunque no exista, aunque no se produzca, sí luchar como si fuera posible conseguirla, una justicia social. Quizás sea una de las corrientes con las que más me identifico. ¿Te consideras un camello? Ay, madre mía. Sí, claro, yo sí. ¿Se puede ser feliz siendo un camello? No, no mucho, claro. Eso significa... Sobre todo si eres consciente, quizá de que lo eres, ¿no? Eres más infeliz. Claro, es que se trata de elegir entre vivir en sociedad, encajar en sociedad o no hacerlo. Es decir, enfrentarte y ser capaz de afirmar tus deseos por encima de eso, tus intereses por encima de eso, ¿no? De vivir una vida sin ataduras, sin libertad suprema. Yo no, no tengo a lo mejor el valor suficiente y ante elegir la libertad y el placer, pues elijo vivir en sociedad, ¿no? Vivir aportando también algo a la sociedad, ¿sabes? El otro es demasiado brutal para mí. ¿Cómo ves a tus alumnos dentro de 10 años y cómo te ves a ti? Pues a los alumnos los veo, bueno, yo no sería capaz de decir, a vivir en un mundo diferente sí, porque los cambios que estamos asistiendo son incalculables, ¿no? Lo veo con respecto a mi generación quizá con un horizonte geográfico más amplio, ¿no? Nosotros trabajamos por aquí, por el entorno, ¿no? Eso de trabajar en Madrid era un exotismo. Sin embargo, hoy en día, bueno, no voy a decir la norma, pero el horizonte geográfico no se limita a Laurín. Yo no veo a mis alumnos trabajando en el entorno de Laurín en el futuro. Probablemente tengan que trabajar fuera, o lejos, o no en su localidad. Con los cambios, pues no lo sé, si ojalá que sea cíclico y que haya más posibilidades de trabajar y trabajen todos, pero yo ahora mismo soy incapaz de predecir cuál va a ser la situación. Espero que mejor, pero no lo sé. Con respecto a mí dentro de 10 años, pues no lo sé, como si irá explicando Platón otra vez. Seguramente. Pues supongo que no lo sé, porque como filosofía además tiene una situación bastante complicada ahora, no sé si terminaré dando clases de otra cosa, preparándome otra especialidad, probablemente. Probablemente de profesora de filosofía no sé si me veré, tal y como están ahora las cosas en el contexto actual. Sería muy triste que desapareciese la filosofía. Claro, sería muy triste, pero en la nueva ley, en la LOMCE, prácticamente pierde un 75% de su carga lectiva, porque la ética pasa a ser una asignatura optativa y la de segundo bachillerato también va a ser optativa, con lo cual mucha gente, una asignatura bastante difícil de roer, no la va a coger. Con lo cual, probablemente la Facultad de Filosofía, si los profesores no se pueden emplear, no van a estudiantes que van a elegir esa carrera. El futuro para los filósofos es bastante incierto. ¿Qué consecuencia tendría que la filosofía desapareciese de la educación?
Pues tendría unas consecuencias, bueno, igual que he dicho que hay cosas pequeñas que hacen grandes cambios, como la brújula, ¿no? Pues esta cosa que parece pequeña, pues también ocasiona tener consecuencias en el mundo. Cuando yo decía que la educación es una especie de técnica colectiva para educar a los niños en una civilización, ¿no? Para insertarlos en el mundo de esa civilización, de esos valores, hay que pensar qué tipo de valores hacen que la filosofía no sea importante en el sistema, qué tipo de sociedad está montada para que la filosofía sea prescindible. Una cosa, por ejemplo, los informes estos, ¿no? Sí. Los informes estos internacionales en realidad, los informes del PISA, ¿os suena? Pues son encargados por una instancia que es la OCDE, que es una institución económica, es una instancia financiera, que la gente piensa, hombre, los exámenes esos que se hacen, pues lo harán a catedráticos o intelectuales o filósofos o filólogos o gente de la profesión, y no lo hace lo encarga una institución financiera que tiene unos intereses concretos, que es el desarrollo del comercio y de la economía. Entonces, las competencias que seleccionan son relacionadas con eso, con ese fin, con la rentabilización económica, ¿no? La inversión que se hace en un niño, pues que luego repercuta. Que eso está bien, ¿vale? Porque en realidad la educación debería servir también para eso. Pero, ¿sirve solo para eso? Me pregunto yo. ¿Es solo para conseguir que los países sean más ricos o más prósperos? La OCDE la forman los 34 países más poderosos del mundo. El único objetivo de la educación tiene que ser ese, el de la rentabilización, porque en ese sentido ahí sobra no la filosofía, sobra la plástica, sobra la música, sobra el latín, sobra el francés, sobra el griego, porque las competencias son las que son. Competencia lingüística, matemática y la de ciencia, que esas son las que son válidas para ese fin, pero es que no es únicamente ese fin. Lo decía Aristóteles, el hecho de ser rico no es un valor en sí mismo, ¿sabes? No, el ser rico per se es como algo antinatural, desnaturalizado a la persona. Ser próspero y que las cosas económicamente vayan bien es una herramienta para un valor mayor, para un interés más importante en realidad, ¿no? Resulta que los países mejor valorados de ese informe son Singapur, Taiwán, Hong Kong, bien. Y eso se toma como referencia, de hecho todos los países quieren salir en esa lista de mejor valorados en el informe PISA. Pero yo me pregunto si realmente nosotros queremos tener las condiciones laborales de un trabajador de Singapur o de Taiwán, que se nos pone como modelo. Se nos pone como modelo de lo que tenemos que aspirar a ser. Bueno, habría que hacerse esa pregunta. ¿O no hay o no hay un bien mayor para la educación? Yo creo que sí, en realidad. Yo creo que sí. Lo que pasa es que en ese sentido, en ese contexto, la filosofía no es útil para ese objetivo. Lo triste es que la OCDE puede decir lo que quiera en realidad, pero tiene todo su derecho. Ellos tienen un propósito que es desarrollo económico, ¿sí? Es válido, es totalmente respetuoso. Otra cosa es que el Ministerio de Cultura y de Educación cambie la ley en función de esa demanda, ¿sabes? Solo y exclusivamente en función de esa demanda, como si fuera una prioridad absoluta, que es una prioridad, pero no es absoluta, que hay otras cosas más importantes, un valor mucho más importante. Por ejemplo, eso de que se garantice la educación para todos, ¿no? Esto no es rentable, que hay niños que tienen unas dificultades que a lo mejor, ¿vale? No, esa inversión no la recupera, pero verás, es que no somos solamente eslabones en la cadena productiva, somos personas y esa referencia no se debe perder. Y se está perdiendo. Hombre, la educación en valores, la ética se convierte en una alternativa a la religión. La filosofía en segundo de bachillerato no desaparece, pero está muy mal herida, está muy reducida. Hay que saber, ¿quién va a saber que nuestra civilización aspira a la justicia social, a nuestra capacidad para el reparto equitativo, ¿no? A la idea de que el individuo es un ser digno, que debe tener una jornada laboral que sea respetuosa con su vida, con su dignidad? Eso es lo que me habían enseñado. Eso, no sé yo si en generaciones futuras van a tener eso tan claro, ¿vale? Si no tienen acceso a la filosofía lo van a tener más difícil, desde luego. Efectivamente. A la crítica, al análisis crítico, Claro, porque es que
Es que a la OCDE, con todos mis respetos por la institución, le interesa realmente un individuo crítico que se rebele, que diga perdona al patrón, ¿cómo? Porque voy a trabajar 12 horas. ¿Sí? No, tampoco tiene por qué estar en sus intereses, solo tiene que defender la política, la gran política, la política de verdad, tiene que defender esto. Si la política es una correa de transmisión del OCDE, ese individuo crítico que se revela, que se indigna, que sabe, que exige, que se considera un ser digno, que es digno. En fin. Pues yo ya he terminado. Si quieres añadir tú algo. Pues yo sí puedo. Sí. Lo de, Por favor. lo de que no se olvide que la política, pero en el mejor sentido, el político es el que tiene el poder para hacer caso o no a esos requerimientos, ¿no?, de instancias financieras. Tienen que saber que por encima de la prosperidad o por encima del enriquecimiento hay otros valores que tienen mayor importancia. Es decir, la prosperidad está bien, pero está bien en función de un bien mayor, que sería proteger eso. Nuestros derechos y nuestras libertades, básicamente. Ya está.